Bueno, jóvenes, creo que ahora sí ya están conectados todos. Buenos días. Vamos a continuar con el tema. A ver, antes de iniciar el tema, para algunos, ¿qué es el asma? El que me responda se va a ganar 2 puntos. Una alergia, doctora. Ya, ya. ¿Qué más se caracteriza? Luego, una hiper. Se va. Sí, entrecortado. Sí, doctora, Hola. se le entró cortar. ¿Me escuchan bien? Una que otra palabra se le entiende, pero sigue escuchándose entrecortar. Qué raro, a ver, voy a ir a otro lugar donde pueda haber más señal. Ahora, ahora me escuchan. Ya está mejor. Ya.
Entonces, ¿quién me respondió hace rato? Ya, está bien, Lourdes. Sí, tienes razón que el asma es un proceso inflamatorio crónico que se caracteriza por una hiperrespuesta bronquial que nos va a conducir a episodios de broncoconstricción. Por eso el paciente va a tener frecuentemente tos, expectoración, disnea y sibilancias más opresión torácica. ¿Me escuchan, no? Ahora, ¿verdad? Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que son las crisis asmáticas y como definición vamos a decir que es un cuadro muy frecuente que hace que los pacientes acudan a la urgencia y es una causa importante de morbimortalidad. Estas crisis asmáticas también las podemos definir como exacerbaciones, agudizaciones, ataques o crisis. Son episodios de empeoramiento de los síntomas o de las alteraciones funcionales o biológicas que, que empeoran de manera manifiesta y con pronóstico a corto plazo, generalmente en horas o días, requiriendo modificaciones constantes del tratamiento. Entonces, en resumen, las crisis asmáticas son periodos de empeoramiento, de exacerbación de los síntomas que hacen que el paciente tenga que cambiar su tratamiento o su estilo de vida para mejorar. Habíamos hablado en el asma que para que esto ocurra hay factores de riesgo, aquellos que van a ser dependientes del huésped y aquellos que van a ser dependientes del medio ambiente. Entre los dependientes del huésped, ¿cuáles hemos mencionado? A ver si me podrían mencionar unos 3, por favor. Igual por 2 puntos. Ya. Y del ambiente, otra persona, por favor. Gánense 2 puntos, chicos. O yo voy a empezar a preguntar por nombres. A ver, les voy a dar una pista. Dentro del medio ambiente están los ácaros del polvo. ¿Qué más? La cucaracha. Las cucarachas, ya. El polvo, ¿qué más? Los hongos. Los hongos, ¿qué más? El tabaco, ¿no ve? El polen. Aspirina. Los animales domésticos. Los animales domésticos. Exacto. La aspirina, los AINES, ¿no ve? Muy bien, está bien. Giselle y Bolívar. Y Barrón, las 3 se han ganado 2 puntos. Ya. Así como hay factores de riesgo para el asma, también hay para las crisis asmáticas. En las crisis asmáticas, ¿qué estaría? El mal control actual del paciente, que haya tenido al menos una exacerbación en el año previo, que haya tenido asistencia previa en una unidad de cuidados intensivos, que haya estado intubado por asma, que haya eosinofilia en sangre, que haya tenido uso excesivo de beta-adrenérgicos de acción corta como el salbutamol, por lo menos más de 200 dosis al mes, que haya tenido un infratratamiento con glucocorticoides, que su FEP, su volumen expiratorio forzado en el primer segundo esté bajo. También pueden influir los problemas psicosociales, la exposición constante al humo de tabaco y a sustancias laborales, las comorbilidades también es importante como la obesidad, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, la rinosinusitis, la alergia alimentaria, el embarazo y la prueba PPD positiva. De la misma forma, las crisis se clasifican y de acuerdo a algunos parámetros vamos a clasificarlas en leve, moderada, grave y severa. ¿Qué parámetros se toma en cuenta? Por ejemplo, la disnea. Si el paciente presenta disnea al caminar, lo catalogamos como leve. Si presenta al hablar, moderada, en reposo grave y permanentemente que tenga disnea al paciente, severa. Además, se toma en cuenta la frecuencia cardíaca, si está menor a 100, leve, moderada de 100 a 120, grave mayor a 120 y severa bradicárdica. También la frecuencia respiratoria, menor de 25, leve, entre 25 a 30, moderada, más de 30, grave y severa, que tenga una respiración leve. También se toma en cuenta el estado de conciencia, las sibilancias, el FEP, la saturación, si está mayor de 95, leve,
de 90 a 95 moderada, grave menor de 90 y severa menor de 85. Y bueno, también el pulso paradojal. Entonces, todos esos parámetros tomamos en cuenta para poder ver en qué tipo de crisis encaja nuestro paciente. Y bueno, también la podemos clasificar según la rapidez de la instauración, que existen dos tipos, la de instauración lenta y la de instauración rápida. La lenta generalmente va a ocurrir en días o semanas. Esta es la más frecuente en el servicio de urgencias, alrededor del 80%. Se deben frecuentemente a infecciones respiratorias altas, a resfríos, rinitis, rinosinusitis o a un mal control de la enfermedad por incumplimiento del tratamiento. El mecanismo fundamental de esto es el deterioro porque el paciente está constantemente sometido al factor de riesgo o al estímulo que va a causar constante inflamación, una inflamación crónica. Y la respuesta generalmente en este tipo de crisis es muy lenta al tratamiento. En cuanto a la instauración rápida, hablamos que esta se instaura en menos de 3 horas. Eh, Se debe generalmente a exposición de alergenos inhalados, exposición a algunos fármacos como los AINES y betabloqueantes, alimentos o estrés emocional. El mecanismo más frecuente en este, a comparación del otro, en el otro era la inflamación, en este es la broncoconstricción. Y aunque tiene mayor gravedad inicial, tiene mayor riesgo de intubación y muerte, pero la respuesta al tratamiento es más rápida y más favorable. Y bueno, una vez que hemos catalogado y hemos valorado todos esos parámetros en el paciente, se evalúa la severidad y según el riesgo se realiza la historia clínica y lo vamos a dividir en riesgo bajo y riesgo alto. Dentro del riesgo bajo podemos tener lo siguiente: las crisis leves, las crisis moderadas y las crisis severas. Las crisis leves, ¿cómo se debe tratar? Con oxígeno inicialmente. Se debe dar además beta-2 agonista inhalado cada 20 minutos por 1 hora y se debe evaluar después de 1 hora. Si ha tenido una respuesta adecuada, se debe realizar un seguimiento clínico por 1 hora. Se debe ajustar el tratamiento con corticoides, se debe dar beta-2 agonista por razón necesaria y se puede dar de alta al paciente. Pero si la respuesta ha sido inadecuada, se debe continuar con beta-2 inhalados cada 20 minutos por 1 hora más y se debe iniciar prednisolona 1 miligramo por kilogramo de peso. Posteriormente se evalúa de 3 a 4 horas. Si el paciente ha mejorado, pues alta, y si no, pues se catalogará dentro de otro tipo de crisis, incluso puede llegar a la hospitalización y dependiendo de la gravedad y de cómo esté su clínica en una unidad de cuidados intensivos. En el caso de las crisis moderadas, el tratamiento inicial es oxígeno, beta-2 agonistas inhalados cada 20 minutos por 1 hora, prednisolona 1 miligramo por kilogramo de peso y se debe evaluar a la hora. Si ha tenido una respuesta adecuada, se debe realizar seguimiento clínico por 3 horas más, se debe dar beta-2 agonista por 1 hora, por 2 horas más y se puede dar el alta al paciente. Pero si la respuesta ha sido inadecuada, se puede asociar, además de los beta-agonistas de acción corta, el bromuro dipratrópico que se puede dar en nebulizaciones. Y si hay deterioro, se debe realizar un manejo como una crisis asmática y hay que internarlo y como les digo hay que evaluar la clínica y de acuerdo a eso ver en qué lugar se va a internar, si en una sala común o en una sala de cuidados intensivos. Y en caso de una crisis severa el tratamiento es oxígeno, beta-2 agonista nebulizado más bromuro dipratropio, metilprednisolona a 1 miligramo kilogramo de peso o se puede infundir hidrocortisona 100 miligramos endovenoso. A la hora se debe evaluar la respuesta. Si la respuesta ha sido adecuada con beta-2 agonista más bromuro dipratropio por 3 horas más, se realiza la hospitalización en sala y se debe hacer un ajuste de esteroide. Pero si la respuesta ha sido inadecuada, además se debe añadir beta-2 agonista inhalado continuo. Se debe considerar iniciar metilxantinas como la minofilina y se debe considerar la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Los fármacos que se utilizan prácticamente son los mismos que en el asma común, en aquel que está controlado, pero en la crisis se utilizan más los aliviadores, entre ellos el salbutamol, la terbutalina, el bromuro dipratropio, la prednisona, la hidrocortisona,
y a las dosis señaladas aquí en la tabla. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en las crisis? Revertir rápidamente la obstrucción de la vía aérea, corregir la hipoxemia, porque ustedes saben que un órgano que no recibe oxígeno por periodos prolongados puede deteriorarse y puede complicar el estado de salud del paciente, generando una falla multiorgánica. Ustedes saben que si al cerebro no le llegan 5 minutos de oxígeno, pues mueren neuronas, puede haber deterioro cognitivo. Entonces, lo inicial, corregir la hipoxemia. Por eso, en los 3 tipos de asma, en la crisis leve, moderada y severa, como primera medida, han visto que está el oxígeno. Además, se debe restablecer la función pulmonar, obviamente con todo el tratamiento, y también evitar las recaídas futuras. Eso sería todo, jóvenes, en cuanto a las crisis asmáticas. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, porque es su última clase y nos estaríamos viendo, si no, el siguiente sábado a las 7 de la noche para el examen junto al otro grupo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran complementar? Por si acaso ya les he pasado esta mañana los 6 temas que hemos avanzado durante estas 2 semanas para que vayan leyendo y tomemos el examen de todo. ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo está No, claro. doctora, todo bien. Listo. Entonces, estén atentos, el siguiente sábado sería su examen. Como les dije, ya les pasé las diapositivas, Doctora, vayan leyendo. ¿Cómo? Dígame. doctora, tuberculosis no avanzamos. Teníamos No hemos que avanzado. reemplazar una clase fin de semana, pero no avanzamos. Ya, entonces, mañana pasaremos tuberculosis o a la noche, si les parece, a las 7 de la noche. Así de una vez hoy día eso más avanzamos. Porque es un poquito largo. Ahorita no nos va a dar para avanzar porque continúo de guardia y seguro ya me van a llegar pacientes. Para las 7 de la noche hoy día, si no tienen ningún problema, podríamos avanzar. Sí, doctora. Ya, entonces esta noche a las 7 de la noche, tuberculosis, y con eso completaríamos todos los temas. Está bien, Está bien, doctora. doctora. Listo, jóvenes, hasta la noche, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora.